Por 4 esquinitas de nada. Cuadradito juega con sus amigos. Ring, es hora de entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. ¡Sé redondo!, le dicen los redonditos. Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas. ¡Te lo tienes que creer!, dicen los redonditos. ¡Soy redondo! ¡Soy redondo! ¡Soy redondo!, repite Cuadradito. Pero no hay nada que hacer. ¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos. ¡Oh, no!, dice Cuadradito. ¡Me dolería mucho! Los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho tiempo. Hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la Entonces recortan 4 esquinitas. 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa grande junto a todos los redonditos. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí se le escucha. Buenas tardes. Buenas tardes, ok. Estoy muy feliz de ver a todas las personas que están dentro del grupo y están conectadas en este momento. Muchas gracias, Natalie. Mi nombre es Michelle Vivanco y vamos a empezar con este grandioso curso que se denomina Comprendiendo el trastorno del espectro autista. Para ello les voy a pedir a todos si pueden encender. Me parece que Raquel mencionó en un mensaje que está con la cámara con dificultades. Encendamos cámara para conocernos. Recordemos que al ser pocos, pues nos da este mensaje de familiaridad en esta reunión, poder conversar, podernos presentar en esta tarde. Entonces, Camila, Natalie. Qué lindo, Natalie. Fuimos compañeras en algún momento. Y ahora estamos aquí. Qué bonito verte. Gracias, Camila. Ok. Voy a compartir con ustedes. Recuerden que este es un espacio en donde vamos a conversar, vamos a compartir ideas, vamos a explicar todo, las dudas, las respuestas, donde vamos entre todos a compartir, a retroalimentarnos y aprender. Ok, entonces voy a compartir con ustedes esta presentación. Vamos a iniciar. Bueno, me gustaría con todas las personas que están aquí saber sus nombres, su profesión, o si aún están estudiando, o si son madres de familia, y por qué escogieron este curso. Creo que es muy importante poder conversar esto para tener una mayor óptica incluso de cómo yo también puedo mejorar el material que tengo para ustedes. Entonces vamos a iniciar. Voy a empezar por mí para que los demás estén pensando en su respuesta. Mi nombre es Michelle Vivanco. Yo soy de profesión licenciada en psicorehabilitación y educación especial.
Luego me especialicé en neuropsicología y educación. He trabajado en lo que es la unidad distrital de apoyo a la inclusión y es en donde he conocido totalmente este mundo. También acabé de terminar una tecnología en interpretación de lengua de señas con Natalie. Y realicé este curso, ¿por qué? Porque es una de las temáticas en las que es muy importante enfocarnos y enfatizar, porque en la actualidad estamos viendo que hay casos mayor a la demanda, y sobre todo en las aulas de inicial, en las aulas y los niveles superiores, en donde hay estos casos y que actualmente incluso se ve en las instituciones un desconocimiento, incluso por los padres de familia. Entonces, nace esta idea para poder expandir este conocimiento y qué mejor hacerlo con personas que estén muy interesadas en este tema. Ok, entonces voy a seguir con las personas que yo pueda visualizar en mi pantalla. Primero veo a Camila Torres. Entonces, vamos Camila, te escuchamos. Buenas tardes. Mi nombre es Camila Torres, voy a ser estudiante de psicopedagogía y escogí este curso porque estoy haciendo prácticas en un consultorio psicopedagógico para niños y estoy tratando a una niña con autismo. Genial, muy bien Camila. Ok, muchas gracias. Voy con Carmen Pérez. Hola, muy buenas tardes con todos. Soy psicóloga clínica. Tengo mi consultorio, donde también tengo muchos casos que están llegando con indicadores de autismo. También estoy haciendo una maestría de psicología en terapia en tercera generación. Y justamente como tesis escogí el tema respuesta emocional de padres de hijos de 3 a 7 años con autismo, en base un poco a la experiencia que voy teniendo, y me llevó esto a escoger el taller. Muy bien, Carmen, qué bonito. Es bonito cómo vamos también aprendiendo de las experiencias de las otras personas. Genial. Ok, vamos con Natalie. Buenas tardes con todas. Hola Michelle, ¿cómo estás? Un gusto volver a verte. Mi nombre es Natalie Martínez. Soy psicóloga clínica. Trabajaba en una escuela de educación básica con algunos niños con trastorno de espectro autista. Mi formación ha sido como apegada a visualizar mejor a los niños con necesidades educativas especiales. Es por eso que tomé este curso, porque me interesa saber cómo llegar a ellos, ya que al principio son como muy cerrados y muy difíciles. Sin embargo, hay que conocerlos, darles la confianza, tratarles como iguales a los otros niños para poder llegar a ellos. Y sí, he visto que hay bastante población de niños autistas que no tienen la ayuda que necesitan para ellos involucrarse y poder incluirse o involucrarse en el sistema educativo. Es cierto, muy bien, gracias Natalie. Ok, tenemos 2 psicólogas clínicas, una persona que está estudiando en la universidad, qué bonito. Raquel, ¿nos podrías escribir en el chat también para poder leerte? Oh, ya lo has hecho. Me voy a permitir leer lo que has colocado. Soy Raquel Usuriaga, soy ingeniera en sistemas, soy mamá de 2 niños autistas. Estoy en proceso de valoración de carnet, actualización de la UDAI, van a 3.º y a 4.º grado. Con mis hijos siempre estoy aprendiendo del tema para poder ayudarlos de mejor manera. Gracias, Raquel. Creo que es importante. En este curso también vamos a encontrar bastantes estrategias que nos pueden servir para que las puedas aplicar en el hogar. Muchas gracias. Vamos con Mónica Jimbo. Buenos. Hola, Mónica, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Mi nombre es Mónica. Bueno, yo soy médico familiar y mi interés es que mi hijo tiene autismo. Entonces, igual, poco a poco me estoy formando y más que nada necesito estrategias para poder irle tratando. Él recién tiene 4 añitos, pero empezamos con diagnóstico desde el año 8 meses. Entonces, todo este tiempo he estado con terapias, pero veo que
hay diferentes criterios de los profesionales. Entonces, a veces no sé a cuál le creo y a cuál no. Es difícil también el hecho, es mi primer hijo, ¿no? Y igual cuando vas a la sociedad, ¿cuándo estoy realmente mal educándole? Porque esa es una pregunta para mí del millón. He ido a psicólogos y he preguntado, ¿cuándo le estoy mal criando y hasta cuándo los límites que tengo que tener con él en la crianza? Porque es muy difícil, porque ellos, bueno, generalmente teníamos la costumbre de, ya le corriges con la correa o algo así, pero con ellos, si es que le haces eso, le pones más agresivo. Entonces, estoy con dificultad en esa área con mi hijo. Igual estoy con la psicóloga y todo, pero a veces la paciencia yo creo que también se nos, bueno, como mamita se me agota. Entonces, respiro y todo, pero digo, tal vez estoy haciendo algo que no debo y no estoy consiguiendo eso. Igual lo que es el pañalito también todavía me está costando. Entonces sí sería, igual estaba con una psicorehabilitadora acá con mi hijo, porque había solo, yo soy del TEN, yo vivo en el TEN. Ok. Entonces, no tengo tantos profesionales a la par, ¿no? Y voy poco a poco, voy yo investigando, voy aprendiendo y eso les puedo compartir. Tengo 2 hijitos y ya viene el otro. Ok, Eso, yo muchas seguí en gracias. lista. Muy relevante todo lo que has mencionado. Y sí, justamente en este curso vamos a encontrar desde las experiencias de otros padres de familia también que han tenido buenos resultados, desde los experimentos de los padres de familia que han realizado con sus hijos, buenos o malos resultados, lo vamos a ver en este curso también. Y qué bonito tener personas de otra ciudad. Tenemos personas de Loja, del Sena, de Ambato. ¿Quién nos falta? María López. Hola, buenas tardes. Hola María López. Hola, mi nombre es María Victoria López, soy terapeuta ocupacional y pues el motivo de estar interesada en este curso es porque pues actualmente estoy tratando a algunos niños con TEA, entonces me gusta llenarme un poco más de información para poder tener una mejor intervención como tal en este caso. Ok, muchas gracias María. ¿De dónde nos saludas? De Guayaquil. Genial, qué bonito. Ok, ahora sí vamos a empezar. Muchas gracias a todos por su información. Yo creo que en este curso nos vamos a enriquecer también con sus experiencias y sacar lo máximo posible para mejorar incluso cómo nosotros vamos a apoyar a nuestros pacientes, a nuestros hijos, a nuestros conocidos. Voy a compartir con ustedes, a ver si se puede, un hipervínculo donde les voy a mostrar los temas que vamos a aprender. Bien, ¿qué vamos a trabajar durante estas 10 sesiones? Vamos a trabajar actividades en donde se dé el aprendizaje en contacto con la docente, en este caso yo, el aprendizaje práctico experimental, en este caso ustedes y conmigo, y el final que es el aprendizaje autónomo, que también vamos a realizar lo que son tareas y evaluaciones pequeñas. ¿En qué parten los temas? El primero es la introducción al trastorno del espectro autista. Vamos a trabajar la definición y características del TEA, factores de riesgo y diagnóstico temprano. Vamos a realizar como segunda clase o sesión afectaciones neuropsicológicas en el TEA. Aquí viene la pregunta de Mónica, ¿por qué dicen que no hay que darles con la beta o con el cinturón porque se vuelven más reacios o más agresivos? Vamos a entender qué es lo que sucede a nivel neuropsicológico. Vamos a trabajar también el desarrollo de habilidades específicas en el ámbito neuropsicológico. Vamos a entender si tiene afectación en este aspecto, cómo yo puedo mejorar con estrategias, siendo estudiante, siendo docente, siendo madre de familia y siendo profesional psicólogo. En la sesión 4 vamos a trabajar el rol de los padres y la comunidad en el manejo del TEA, recursos y redes de apoyo disponibles. Aquí vamos a trabajar todo lo que viene con imágenes, todos los recursos que vamos a necesitar para trabajar y mejorar la calidad que estamos brindando o a las personas a las que le estamos realizando terapia o estamos realizando comunicación.
Se nos ha ido el tema de la clase 4, pero en sí esto es lo que conlleva con los padres de familia. En la sesión 5 vamos a trabajar en adaptaciones curriculares. Esto es muy importante porque cuando somos profesionales, los padres de familia también nos piden estrategias que le puedan servir al docente para trabajar. Si es importante que, por ejemplo, la UDAI le va a hacer la valoración, el padre de familia debe conocer el grado de adaptación que tiene su hijo en el ámbito educativo, las estrategias que va a trabajar el profesor, cómo debería trabajar el profesor, todo en relación al ámbito educativo, lo va a conocer el padre de familia. La sesión 6 es la transición a la vida adulta. Tenemos muchos estudiantes, pacientes que están pasando la adolescencia, la adultez, y hay cambios que realmente tenemos que tener previstos, como el tema de la sexualidad, como el tema de la socialización. Claro que no vamos a dar estrategias específicas como un psicólogo clínico debería trabajarlo, pero vamos a dar pequeñas pautas para que todas las personas que estamos aquí lo conozcan y puedan de alguna forma intervenir. En la sesión 7 vamos a trabajar las dificultades emocionales y trastornos comórbidos, estrategias de apoyo emocional y las investigaciones más actualizadas que nos van a servir para trabajar con los chicos aspectos netamente emocionales. La clase 8, 9 y 10 son para mí las mejores, porque aquí ustedes van a exponer todo el conocimiento que han realizado en las sesiones anteriores. Entonces, ustedes van a hacer casos clínicos. Bueno, yo les voy a colocar el antecedente y ustedes, mediante trabajos grupales, exposiciones, van a responder a los casos clínicos. Yo he colocado por edad, porque en relación a la edad, pues van apareciendo nuevas situaciones que nos van a generar después preocupación, ansiedad de cómo trabajar. A mí ya me enseñaron con un niño pequeño, pero ¿cómo lo hago con un niño más grande? Entonces, vamos a realizarlo de esta forma y en la clase 10 vamos a hacer un examen final. Este examen es parte de las sesiones que se van a realizar. Tendrán 3 oportunidades, me parece, o 2, les confirmo cuando nos toque hacer esa sesión, para realizarlo. No necesariamente con este examen ustedes van a tener su certificación, ustedes ya la van a tener a su certificación, pero este examen les servirá de una forma autocrítica para conocer qué les faltó, si estuvieron atentos o algo en relación. Vamos a trabajar con actividades digitales de simulación y grupales, que es lo que vamos a realizar. Ok, me gustaría de mi parte, si vamos diapositiva por diapositiva, conocer si tienen dudas en este sentido. ¿Estamos todos claros? Si estamos todos claros, poner una manito así. Ok, muchas gracias. Voy a compartir nuevamente las diapositivas. Ok, pasamos los temas, la presentación. Y ahora sí, vamos a trabajar lo que es el autismo. Primero, de primera mano, conocemos que este es un trastorno, el trastorno del espectro autista es una condición de origen neurobiológico. Entonces, ¿dónde se encuentra la afectación? Es a nivel del sistema nervioso, todo lo que conlleva. El sistema nervioso y pues las respuestas conductuales igual son parte del sistema nervioso. Cuando hablamos de espectro, lo había mencionado justamente en la clase que tuvimos que fue gratuita, quiere decir que es un trastorno que va a afectar de diferentes formas a los niños con este diagnóstico. Es decir, unos tendrán dificultades en la comunicación, otros en las relaciones sociales, otros en las conductas estereotipadas. Por eso es un espectro. Este trastorno afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. ¿Qué sucede? Ay, perdón, sin querer he dejado de compartir. Este trastorno acompaña a la persona a lo largo de toda su vida. Y esto es muy importante porque usualmente nos preguntamos
pero debe haber una cura, debe haber un tratamiento, debe haber algo que se quite el trastorno del espectro autista. Y en realidad esto es muy importante poder sensibilizarlo con padres de familia o personas que mencionen esta pregunta. Al ser una condición, ya nos está haciendo una afirmación que es de por vida. Si nosotros decimos, es una enfermedad con un tratamiento, se lo cura. El autismo no es una enfermedad, es una condición. Y fundamentalmente, este trastorno afecta dos áreas importantes en el funcionamiento personal. Es la comunicación y la interacción social, la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento. Entonces, esto es muy importante porque antes se decía que el autismo es parte de la esquizofrenia. Incluso en el manual de los psicólogos, los profesionales que están aquí, podrán ustedes observarlos cuando se estudiaba el DSM-4, en donde mencionaba en sí que era parte de la esquizofrenia. Hay muchos tabús también en donde dicen, tiene autismo, quiere decir que es muy inteligente. Y cuando ya están trabajando con él, se dan cuenta que no es como lo teníamos planeado, como el esquema mental que teníamos. Entonces, también es importante corregir estos errores sensibilizando a la población de esta manera. Entonces, antes de seguir a la siguiente diapositiva, me gustaría, tal vez alguien quisiera manifestar algo sobre el autismo, algo que le han dicho a usted, por ejemplo. Yo he escuchado en padres de familia que decían, yo vine aquí porque la profesora me dijo que mi hijo es muy mimado, por eso no quiere hablar, y porque no, porque no deja el pañal, porque yo lo consiento mucho, o le doy mucho el teléfono. Entonces, ¿qué quisiéramos decir al menos a los papitos que están aquí antes de saber ustedes el diagnóstico? ¿Qué les decían o qué pensaban sobre el autismo? Ok, Mónica, Yo, claro que sí. sí. Bueno, y en sí, como fue que mi hijo empezó todo lo que son neurodesarrollos, dentro de lo que es la pandemia, era el llamado niño pandemia, que era normal. Entonces hubo una confusión en cuanto a eso. Eh, entonces decían que no, que era por eso. Y como tengo un hijo con 1 año, 2 meses, 4 meses de diferencia, también dijeron que por eso hizo un retroceso, porque estaba yendo bien, pero hizo un retroceso. Entonces, que espere. Eso fueron las indicaciones. Pero espere y no. A pesar de la terapia, no avanzó. Entonces me tocó acudir a otro lado, a un centro de neurodesarrollo, que fue creo que el indicado, y ahí me dieron ya el diagnóstico, me confirmaron, porque la verdad, como les dije aquí en el TENA, no me ayudaron con lo que era el diagnóstico y igual fue un tiempo. Usted sabe que con ellos, mientras más pronto las terapias es mejor, ¿no? Por la neuroplasticidad. Entonces eso fue mi experiencia, que era un niño pandemia y que teníamos que esperar un poquito. Gracias, Mónica. ¿Sabes que esto es muy importante? Vamos igual a verificarlo en las diapositivas de adelante, pero usualmente los diagnósticos son alrededor de los 3 años, pero ya se podría dar características si es que antes encontramos sintomatología en relación al diagnóstico del autismo. Entonces, en neurología ya lo están practicando desde el 1 año, 2 meses en adelante, porque ya se van presentando ciertas características. Pero en relación al tema, hasta el DSM-5 nos dice que hasta los 3 años se puede diagnosticar el autismo. Entonces, esto es muy importante. Gracias, Mónica. En consideración a los dos aspectos del funcionamiento personal, tenemos la comunicación y la interacción social, la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento. Vamos a ir punto por punto. ¿Qué es la comunicación y la interacción social? Estas dificultades se presentan de diferentes formas y pueden variar en su grado de intensidad en cada individuo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Una madre de familia me decía, pero yo veo que no tiene autismo porque, bueno, una de las características, decía ella,
no, él sí me regresa a ver. Cuando yo lo llamo, me regresa a ver. Cuando alguien lo llama, los regresa a ver. Entonces, ¿qué estamos tratando, por ejemplo, aquí de identificar? Que existe tanto la comunicación a través, la comunicación visual, perdón, a la hora de evaluar la comunicación visual del niño, el contacto visual del niño era típico. No era el que un niño te regresa a ver y te abraza y te conversa. Solamente le llamabas y regresaba a ver. Conversabas, intentabas jugar con él y regresaba a ver, pero era muy atípico. Entonces, estas son pautas para que los papitos también que están aquí puedan conocer si en relación esta dificultad es palpable en su hijo. En la comunicación y la interacción social tenemos 3 pautas. La comunicación verbal, el retraso del lenguaje y la ecolalia. Al inicio decíamos que es un espectro. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver que en la comunicación verbal, mi hijo, mi paciente, tiene retraso del lenguaje. Me está diciendo palabras monosílabas, ya tiene 4 o 5 años y aún me está diciendo palabras monosílabas, que ya estoy claramente convencida que hay un retraso del lenguaje. O, por otro lado, tengo un hijo o un paciente que ya tiene un lenguaje instaurado, pero hay mucha ecolalia. ¿Qué significa la ecolalia? Vamos a imaginar una persona que está dentro de una montaña y comienza a gritar eco, eco. Entonces, la palabra eco, 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 eco se dice prolongadas veces. Entonces, aquí yo había colocado un ejemplo. El padre le dice, irnos al cine, pero para irnos al cine ya está tarde. Y el niño, cine, cine, cine. Entonces, esto es muy importante, identificar en los niños. Usualmente, los que trabajan en el ámbito educativo se puede visualizar cuando los niños están en inicial o preparatoria. Vamos al tema de la comunicación no verbal. Les hablaba del contacto visual atípico o del 0 contacto visual. No hay contacto visual alguno. Por último, tenemos la reciprocidad social, que significa comprender y responder adecuadamente a las emociones de los demás y para tomar turnos en las interacciones sociales. Ausencia de interés por los demás. Entonces, por ejemplo, en el ámbito educativo, que estaba observando en un día con un estudiante cuando yo trabajaba en la ODAI, podía reconocer un niño que él pasaba aruñándoles la carita a los demás cuando ellos querían, digamos, estaban en el jueguito y él quería coger todas las piezas del rompecabezas y los demás, y los otros niños, pues obviamente su reacción era de que profesora, y él comenzaba a aruñarles la carita a todos. No entendía incluso las emociones de los demás. Otro caso, una madre de familia mencionaba, ella mencionaba de la siguiente forma: cuando me dieron el diagnóstico, yo veía a mi hijo que estaba jugando y a mí se me caían las lágrimas, ¿no? Entonces, el hijo era como que ya en lo que lloraba gemía. Entonces el hijo se acercó, le puso la mano en la boca para que deje porque le estaba molestando en su percepción auditiva y siguió jugando. Entonces, esto es parte también para entender cómo es que es su interacción social, cómo responden ante las emociones. O por otro lado, su llanto es demasiado fuerte, digamos, como no entiende, por ejemplo, tristeza, alegría, utiliza incluso respuestas conductuales inadecuadas. Entonces, existe una confusión a nivel emocional que se determina dentro de la comunicación y la interacción social como área afectada en el trastorno del espectro autista. Vamos al siguiente punto, que es la flexibilidad del pensamiento y del comportamiento. Este se refiere a la capacidad de adaptarse y ajustarse a cambios en el entorno, así como la capacidad de generar diferentes ideas, perspectivas y soluciones a los problemas. Tenemos 3 partes, que es la rigidez cognitiva, resistencia al cambio y patrones comportamiento repetitivo hipersensoriales, intereses restringidos. ¿Qué quiere decir esto?
Ya estamos más o menos viendo, sondeando que en la afectación neuropsicológica estamos hablando de rigidez cognitiva. ¿Qué es la rigidez cognitiva? Por ejemplo, dentro del pensum o de los conceptos, al buscar rigidez cognitiva nos dice que es una persona que está, por ejemplo, con un control remoto, sin pilas, tratando de cambiar la televisión a cada momento, a cada momento. Pero obviamente no va a suceder que se apague o se prenda el televisor porque no tiene pilas. Ellos siguen haciéndolo hasta que alguien más venga y lo realice por ellos. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos hijos con este diagnóstico o conocemos niños con rigidez cognitiva? Quiere decir, por ejemplo, cuando en el aula, cuando el niño está con el rompecabezas. La profesora le dice, deja el rompecabezas y vamos a trabajar. Y él sigue con su rompecabezas, sigue caminando con su rompecabezas. O por ejemplo, el niño quiere salirse del aula a cada instante. La profesora le dice, ya, por favor, siéntate. Y él se sienta y otra vez sale. O lo mismo sucede con las mamás, cuando les dicen, ya, siéntate. Y se sienta y otra vez se va. O cuando quiere comer lo mismo siempre, la misma comida, o tocar la misma textura. Cuando hablamos de resistencia al cambio, yo aquí colocaba una imagen de un niño que está llamémoslo, en un centro comercial y está acostado, o está acostado o llorando. Es, por ejemplo, a él le gustan mucho los chocolates y se quiere llevar toda la caja entera. Ya hablamos de la rigidez cognitiva, ¿verdad? Que le gustan los chocolates. La mamá le dice, no puedes llevarte todos los chocolates, solo uno, pero le dice de forma verbal, como una mamá a un niño cualquiera, solo puedes llevarte uno. Lo hace así, sin imágenes, sin anticipación, sin nada. Entonces, ¿cuál es la respuesta del niño al tener una rigidez cognitiva? Es, digamos, lo que usualmente llamamos, entre comillas, berrinches. Algunas madres incluso los llaman crisis. Entonces, al no entender esta situación del chocolate, de que solo tiene que coger uno o de que no tiene que coger ninguno, esta vez no vas a coger ninguno, es la respuesta conductual de lanzarse al piso, de llorar. Algunos niños tienden a golpearse y diferentes situaciones, incluso no controlan esfínteres. Entonces, esto es muy explícito para poder observarlo incluso cuando estemos trabajando con nuestros pacientes o con nuestros hijos. Como tercer punto, el patrón de comportamiento repetitivo. Es decir, vemos constantemente de que se está balanceando, de que, bueno, y va de la mano con los intereses restringidos, como está la imagen. Alinear objetos. Tenía una madre de familia que mencionaba que a su hijo le gustaba mucho alinear las planchas. Algunos o la mayoría de padres dicen legos, que eso sucede en algunos niños, casi en su mayoría. Pero esta mamá decía las planchas por tamaños, por colores. Se buscaba las planchas hasta de las vecinas, a cogérselas y ponerlas donde él. Y obviamente cuando se le quería retirar, pues iniciaba su crisis conductual. Tenemos niños hipersensoriales. Aquí también tenemos como un mito, que decimos que todos los niños con autismo, cuando alguien se tapa los oídos, es un niño con autismo. Y usualmente esto no sucede, porque hay algunos niños que presentan este diagnóstico, pero toleran el ruido. Entonces, hay que ser muy observadores cuando hablamos de hipersensorialidad o hiposensorialidad. Por ejemplo, tenemos madres de familia que, o en casa, ustedes en casa con sus hijos prenden la licuadora, inmediatamente es el ruido. Hablamos de hipersensorialidad porque en realidad llega un ruido bastante fuerte que su respuesta es taparse los oídos. Pero hay otros niños que incluso se ponen al lado de la licuadora para poder escuchar y no son personas sordas. Simplemente es como que el sonido les atrae muchísimo y la mayoría de veces están intentando estar cerca de sonidos como la sirena, como la guitarra, el piano y están tratando de escuchar vibraciones, etc. Hay niños, por ejemplo, que les gustan mucho las baldosas, colocarse en las baldosas frías y sentir. Aquí estamos hablando de niños hiposensoriales. Hay, por ejemplo, casos en donde los padres mencionan la pregunta de Mónica, ¿por qué no deja el pañal? Tiene que ver esto mucho con la hiposensorialidad.
Hay niños con autismo que dejaron el pañal porque la sensación del pañal como que los irrita, como que están tratando de quitárselos ellos mismos. Hay otros niños, en cambio, que no dejan el pañal y también hay comentarios de los padres en donde observan que sus hijos tocan incluso las heces fecales, las tratan de tocar para sentir. Entonces, esto es muy importante en cuanto a la sensorialidad. ¿Ok? ¿Tenemos alguna pregunta en esta diapositiva? Sí, yo. En cuanto, bueno, generalmente es fundamental conocer si son hipo o hipersensorialidad. Sé para lo que es más que nada las terapias que se le debe dar. En el caso de mi hijo es hipersensorial, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo igual, después creo que las medidas para poderle tratar, ¿no? Yo aquí tengo una duda, en lo que es el hecho igual de tocar la popó, ¿no? Igual o sea, para nosotros es feo, ¿no? Pero para ellos es por la consistencia que creo que les atrae porque es blandito. No sé si ahora es de más una pregunta, ¿cómo evitamos eso o luego? Pero sí antes de olvidarme, si es que luego no se da no tocamos ese tema, sí quisiera saber algo acerca de lo que es la popó y eso sería hipo o hipersensorial, porque le gusta tocarse después de que hace popó. Ah, genial. Quizás puede tener las dos. También eso es un caso nuevo porque puede que le moleste mucho el ruido, pero también puede que, digamos, por ejemplo, hipersensorialidad en la percepción auditiva, hiposensorialidad en el tacto. Entonces, esto también hay que ser muy curiosos con nuestros hijos o personas con las que estamos trabajando en verificar esa información. En este caso depende mucho del papá. Quisiera hablar de un método que se llama método ABA y que todo el mundo lo está hablando. Este método, para mí parecer, en mi particularidad, no lo uso porque estamos como, si hablamos de una condición en la que nosotros debemos adaptarnos, y si trabajamos con este método ABA, el cual tiene como objetivo modificar esas conductas y que sean parecidas a la norma, estamos siendo como contradictorios. Entonces, en este sentido, pues depende mucho de ustedes como familia si le permiten o no. En caso, si ustedes no le permiten, pues obviamente hay que hacerlo con estrategias de anticipación a través de pictogramas, imágenes, ademanes incluso, pero eso sí lo vamos a ver en las siguientes clases. Justamente en esta clase vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con factores de riesgo, con lo que en sí es el autismo, conocer en realidad los aspectos que interfieren en este diagnóstico. Entonces, eso, mi Moni, vamos a verlo en la siguiente clase de qué manera. Y me gustaría que lo vuelvas a preguntar. Ok, ¿estamos claros? Bien, gracias. Ahora sí, vamos con los factores de riesgo. Los factores de riesgo son cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se sabe, bueno, que es asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a una enfermedad. Entonces, vamos a conocer a través de ustedes una lluvia de ideas. Por ejemplo, las que son mamitas aquí. Voy a dejar de compartir. Hablamos de Mónica y de Raquel. Ok, Raquel, dices... Bien, no estoy leyendo las preguntas, mil disculpas, aquí estoy viendo los textos. Michelle, ¿va a ser posible tener esta información? Claro que sí, está la plataforma en la que ustedes les enviaron un link, ahí van a encontrar toda la información, incluso si ustedes por A o B motivos no pueden asistir a todas las clases, está la plataforma y está el material. Acabando esta clase se sube inmediatamente el material, de eso no se preocupe. Raquel, mi hijo pone en fila animalitos, pelotas, botellas, palitos. Sí, eso es parte de las conductas restringidas. ¿Qué se puede hacer cuando son hipersensoriales? Lo vamos a ver. Todavía esperemos un poco, entender toda la que es la rama de este diagnóstico.
Mis hijos se retiraron el pañal, a uno le gustan los sonidos, al otro no. Esto es muy bien, la respuesta de Raquel o el comentario de Raquel se asocia mucho a lo que decimos de espectro. Nunca dos personas con autismo, así vivan en la misma casa, pueden ser iguales en sus características. Por eso se llama espectro. Las cosas, mi hijo podría desarrollar epilepsia, no detectan el peligro. Sí, esto lo vamos a ver justo en esta clase, pero más adelante. Gracias, Raquel, por comentarlo. Ok, Raquel y Mónica, ustedes como madres de familia, también si Carmen lo puede realizar, como Carmen y Natalie, incluso Camila, cuando llega un niño a consulta, el padre de familia usualmente va a decir mi hijo no habla, no controla esfínteres, que es usualmente lo que observamos. Por ejemplo, tenemos aquí a las profesionales, cómo nosotros podríamos o nos podría dar indicativos de que este niño o niña posiblemente pueda tener este diagnóstico. ¿Qué es lo que observamos o qué nos ha pasado para poder, mediante alguna evaluación, algún screening, saber que pueda tener un posible autismo? Solo con esas dos características, porque yo les suelo preguntar a los padres de familia que van a entrar a los niños al sistema educativo, que si es que ellos desarrollaron el lenguaje y si en alguna parte del desarrollo dejaron de hablar, o sea, interrumpieron su lenguaje y luego solo decían palabras o dejaron de hablar y ya no respondían ni siquiera a su nombre. Para mí ese es un indicativo para saber que algo pasa en su desarrollo. Genial, gracias Natalie. Eso es muy importante, realmente. ¿Alguien más tal vez quisiera conversar? Ok, vamos con el siguiente. Bien, dentro de los factores de riesgo, en primera instancia tenemos los factores genéticos. La interacción compleja entre múltiples genes, personas con familiares cercanos. Usualmente, bueno, yo lo hablo desde mi experiencia. En el sector rural, la gente desconoce mucho sobre el diagnóstico del autismo. Bueno, yo trabajé en el sector de la frontera. Entonces los padres de familia decían, el hermano de mi esposo tiene discapacidad intelectual, él no habla, él solo apunta, él es como loquito. Más o menos así me explicaban. Entonces, ya nos está dando algún indicativo, como lo decía Natalie, de que posiblemente podría relacionarse un factor genético a la situación del estudiante o del niño o del paciente. Otro factor de riesgo son las mutaciones genéticas y alteraciones cromosómicas. Aquí hay algo muy importante. Justo haciendo esta clase, investigaba en el tema de por qué esto se da en los niños con síndrome de Down también. Porque es posible tener autismo con otra afectación, podríamos llamarlo neurobiológica o genética, en este caso con el tema del síndrome de Down. Mi disculpa, se me va a apagar la compa, esperen un momentito. Entonces, aquí había colocado esta línea de investigación que se llama Down Málaga 2021, en donde informan que los niños con síndrome de Down podrían experimentar características de autismo o podrían tener un diagnóstico de síndrome de Down y autismo. Porque algunos, por ejemplo, tienden a aletear, tienden a tener dificultades conductuales. Y uno puede decir, no, es que los niños con síndrome de Down son así, pero en realidad la afectación es parecida al diagnóstico del espectro autista. Entonces, esto es investigado en el 2021, pero son casos que ya se han dado desde antes y usualmente uno lo cataloga es parte del síndrome de Down. Entonces,
Esto es muy importante cuando también llegan a nuestra consulta niños con síndrome de Down que presentan estas características. Por otro lado, otro factor de riesgo es la edad avanzada. Este es un estudio que se realiza en Israel. Este estudio lo hacen a padres, a los esposos de las mujeres que están en gestación, en donde ellos determinan que a partir de los 30 años ya hay un porcentaje en donde puede generarse un posible autismo. Es del 1.6. A partir de los 40 años ya es 6 veces más. Y esto justamente cuando iba investigando me llamó mucho la atención en temas de Ecuador. En sí no hay una investigación específica en el tema de la edad de los padres en Ecuador, pero sí dentro de la observación se puede realizar. No sé si les ha pasado a los papás que están aquí, a las profesionales o a Camila que está estudiando, cuando llegan los niños a consulta, sus padres son mayores. Cuando yo trabajaba en el departamento de la UDAI, en educación inicial, la mayor parte de los niños con este diagnóstico tenían padres de edad avanzada. Eran, por ejemplo, digamos, padres de 40, de 45 años. Y me llamó mucho la atención esta investigación y quise compartirla con ustedes. Esta investigación se encuentra en la página asintea.org, el guión, déjenme ver qué es el guión 2021 igual. Por otro lado, tenemos otros factores de riesgo, como factores ambientales y exposiciones durante el embarazo. Aquí existen algunos aspectos que podrían estar interviniendo, como los medicamentos teratógenos, tenemos los químicos, tenemos el plomo. De este último, quisiera enfocarme en una investigación que hubo en el Ecuador. Lastimosamente traté de ingresar a la página donde la encontré, pero ya me salió error. Esta investigación la realizan aquí en Ecuador en relación a las ciudades de Quito y Guayaquil, que son las ciudades más grandes, en donde encuentran un porcentaje de madres de familia que cuando estaban durante su gestación, ellas estaban o vivían en hogares donde la casa, digamos, no se encontraba en sus óptimas condiciones, o era una casa añeja, por así llamarlo, una casa colonial, si también queríamos decirle de esa forma, en donde la tubería no era de plástico. La tubería presentaba, incluso en este informe se visualizaba que tenía micropartículas de plomo. Entonces, en este estudio encontraron, por ejemplo, era en una norma de 10 mujeres, 6 tenían sus hijos con este diagnóstico que llamó mucho la atención a estos investigadores. Eso es por un lado, el tema del plomo. Por otro lado, es en relación a los químicos, tengo dos ejemplos. El primero es de una investigación que realizan a las madres que viven cerca de las gasolineras o que constantemente están pasando por gasolineras o, por ejemplo, en casas, qué sé yo, tienen cuadrones o motos y están llenando de gasolina. Entonces, hay un estudio que el tema de la gasolina está afectando a las madres. Por otro lado están los químicos. En el sector rural sí se presentan estos casos, en la mayoría, porque son madres que trabajan con sus esposos labrando la tierra. Entonces, ustedes saben que el maíz, todos estos aspectos que se dan, el arroz, llevan químicos. En realidad, como dicen nuestros antiguos, ya no es como antes. Antes de alguna forma trataba de ser natural todo lo que sembraban y ahora se utilizan el tema de químicos para tener, por ejemplo, mayor demanda, para que salga más grande, para que salga sin estos animalitos que pican los maíces, etcétera. Entonces, están ellos con la bomba, están embarazadas en el primer trimestre y están tratando de fumigar, por ejemplo. Entonces,
Esto es muy importante, al menos cuando estamos sensibilizando a madres o a personas o estudiantes de colegio o en cualquier persona que nosotros lo estemos haciendo, tratar de hacer entender este aspecto que es muy importante. La historia familiar. También este es un punto muy importante, ya que dentro de esta investigación se ha determinado que cuando existe familias donde existe otro neurodesarrollo, otro trastorno del neurodesarrollo como el TDAH, la esquizofrenia, también pueden influir a que dentro de ese constructo familiar, alguien de ahí geste y tenga un bebé con este diagnóstico. Finalmente, estos factores de riesgo no son una determinación, es decir, no son sí o sí, porque tomaste agua de una tubería vieja, vas a tener un bebé con autismo. Pero sí es importante analizarlo, porque en realidad están sucediendo. Entonces, no son factores determinantes, pero nos están dando algunas pautas cuando ya tenemos un hijo o un paciente con este diagnóstico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Vamos con la siguiente. Vamos con el tema de diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano en el autismo es de vital importancia, debido a que permite iniciar intervenciones y apoyos lo más pronto posible. ¿Por qué sucede esto? Netamente en el ámbito educativo llegan niños a segundo, tercero, cuarto grado que los asumen como personas con discapacidad intelectual o los asumen como personas mimadas, malcriadas, berrinchudas, etc. Y no se está trabajando en intervención o estimulación temprana. Ustedes saben que a menor edad y que en esta menor edad se tenga un diagnóstico temprano, mayor va a ser el apoyo que va a recibir esta persona y también las habilidades y potencialidades que va a ir generando en su desarrollo. Entonces, esto es muy importante. Las intervenciones tempranas como terapia del habla y lenguaje, terapia ocupacional y terapia conductual pueden ayudar a mejorar las habilidades de comunicación, interacción social, autonomía y comportamiento del niño. Muchas veces los padres dicen, pero ¿qué terapia le doy? ¿Qué es lo más? Esto es importante enfocarnos en la necesidad que tenga mi hijo o el paciente para yo poder dar terapia. Hay niños incluso que necesitan el tema de hipoterapia o terapia con el agua también. Les ayudará muchísimo porque dentro de ese diagnóstico, como les decía, tenemos las conductas restringidas o los comportamientos repetitivos. Hay niños que caminan como pingüinito, tal vez ustedes pueden observar, o en puntitas. Entonces, de alguna forma, quizás si es que yo como madre veo la necesidad de apoyarme en una terapia de hipoterapia o terapia del agua, le va a ayudar. Si veo que tiene dificultad en el habla o en el lenguaje, trabajemos con actividades del lenguaje. En el diagnóstico temprano se puede trabajar en la adaptación del entorno educativo del niño. Como les decía, si ya yo tengo mi diagnóstico, yo les hablo esto basado también en lo que les decía de la experiencia. En este sector rural, los padres me decían, yo no quiero que la escuela se entere que mi hijo tiene autismo porque lo pueden tomar a mal o la profesora es muy brava y lo puede dejar de lado o son hartísimos niños y si yo digo que le den estrategias, la profesora se va a poner brava. O por último, si lo dicen en la escuela, la profesora le dice, yo señora no me avanzo con tantos niños, yo no le voy a hacer adaptaciones. Entonces, es importante que se realice sí o sí la adaptación en el entorno educativo. Incluso si recibimos comentarios por parte de la planta docente en este sentido, es importante incluso poder apoyarnos de los profesionales psicólogos de la institución, o profesionales de la UDAI, o diferente personal que me apoye en
en el trabajo mancomunado que tengo que hacer a favor de mi hijo o del paciente incluso. Nosotros como psicólogos, a la hora de emitir un informe y si vamos a colocar estrategias educativas, siempre basémonos del marco legal educativo. Eso nos va a ayudar muchísimo también para que se dé el cumplimiento. El diagnóstico temprano brinda a los padres información y orientación fundamental sobre el autismo y las necesidades de su hijo. Aquí va lo que había mencionado anteriormente. El padre ya tiene el diagnóstico, ya tiene el informe, pero algunas de las veces dice, y ahora, cuando le preguntan, ¿y por qué tu hijo tiene, o qué es lo que tiene tu hijo? Es que es muy difícil explicarlo. Entonces, es muy importante empaparnos del diagnóstico, de la necesidad y de la habilidad que tiene mi hijo con esa condición. Hay un aspecto que también nos dice que el diagnóstico temprano nos permite anticipar las necesidades futuras del niño, como transiciones escolares, servicios de apoyo y programas de vida independiente. Justamente recuerdo que en casa de un niño ya de unos 6, 7 años, los padres se dieron cuenta de esa necesidad porque murió un familiar o porque pasó un suceso inesperado. Entonces, hubieron conductas, rabietas, incluso usaban el castigo físico y no tenían una respuesta favorable. Entonces, es muy importante siempre que el padre o nosotros logremos sensibilizar a nuestra comunidad sobre este diagnóstico. ¿Alguna pregunta tal vez sobre lo anterior o algún comentario? Ok, muchas gracias. Vamos con el siguiente. Aquí yo les traje 2 videos. Justo lo que hablaba Natalie también en un comentario. Les voy a mostrar 2 casos. Estamos viendo o estamos hablando de la detección de un presunto diagnóstico de espectro autista. Esta la vamos a hacer mirando como padres. ¿Cómo nosotros podemos observar? Tenemos el primer caso y el segundo caso. Voy a compartir con ustedes, por favor, me avisan si se logra escuchar, igual con una manito. Síntomas ¿Se escuchó? tempranos de Genial, gracias. Vamos a ver qué nos dice sobre el primer caso. del autismo. Dificultades motrices. Movimientos repetitivos. Falta de Hola, respuesta hermana. a su nombre. Hola, hermana. Nulo contacto visual y comunicación. ¿Qué le echa agua? Agua. Fijación con actividades sensoriales. Caminar en puntas y aleteos. Rechazo a texturas nuevas de alimentos. Lenguaje nulo. Dificultad para identificar objetos, personas o animales. Reacciones a sobrecargas de ruidos o personas que podría parecer que se estaba divirtiendo pero en realidad estaba asustada. Bien, ok. Mucho ojo el primer caso. Vamos con el segundo caso. Come back. Thank you. Ok. Vamos con la pregunta. ¿Qué diferencia notaste? Tal vez alguien quisiera comentar qué diferencia notó entre el primero y el segundo video.
Hola. Hola. Hola, sí. En el primer video creo que el desarrollo del niño, o sea, de la niña se ve desde tempranas edades, pues las características pues de un autismo. Mientras que en el segundo pues se ve un desarrollo normal hasta el año y medio que ella no responde a su nombre porque el volteo lo hace, entonces como que se ve lo que se conoce como autismo de alto funcionamiento, cuando las funciones de ellos decrecen, todo lo que ellos sabían pues ya no lo pueden, ya no lo hacen como tal. Bien, María, sí, en realidad esto es muy buena tu observación. Algunos autores, investigadores, profesionales lo llaman autismo regresivo. Es justamente lo que mencionaba Natalie, que hubo una edad en la que el niño o la niña respondía a su nombre, tenía una correcta motricidad, ya estaba balbuceando, ya intentaba hablar, y de pronto hubo como un apagón. Y es un retroceso tal en que ya, digamos, está el niño en una avanzada edad, no logra hablar, en que estaba dejando el pañal y ahora lo tiene el pañal hasta los 4 años. Usualmente esto, digamos, yo les hablo netamente en la situación del sector rural. Algunos padres, no sé si les ha pasado a ustedes, y si les ha pasado, qué bonito sería que lo comenten para también nosotros conocerlo. Decían, yo lo llevo, o sea, siempre como un pretexto, buscar algo, una razón de la que posiblemente fuera la causa de esa situación. Entonces, por ejemplo, dicen, es que yo lo llevé a que lo vacunen y la enfermera tuvo la mano tan pesada y me lo asustó. Y desde ahí el niño no me habla. O por ejemplo, me lo asustó un perro y desde ahí el niño no me habla. Me lo asustó el perro a los 10 meses, ya son 4 años y el niño no me habla. Entonces, de pronto, si ustedes tienen otra información o si a los casos de las mamitas que están aquí les pasó, sería muy bueno que lo comenten para todos enriquecernos con esa experiencia. Yo tengo una inquietud. Generalmente a consulta llegan los niños justamente hasta 4 años, 5 años con las características, ¿no? Que se detectan en primera etapa. Pero justamente hace 2 semanas llega a consulta una chica de 21 años, justamente, con un diagnóstico de autismo. Justamente, lo que manifestaban es, ella terminó el colegio, vino el tiempo de la pandemia y justamente estudió a nivel virtual. Cuando cuando ya termina la virtualidad, ella fue la primera semana y comienza y se asustó y no quiso regresar más a la universidad. Tiene también, uno de los indicadores que tiene ella sería el contacto visual atípico, ¿ya? Pero en el lenguaje sí logra manifestar que no quiere, los temores de ella al regresar a la universidad. En el lenguaje de esa edad. Tiene también la parte de lo que es la hipersensibilidad a nivel de los sonidos, ¿ya? Justamente, a los ruidos de carro. Pero estamos hablando ya de una joven, sí he dicho, ya de 21 años. Entonces los papás recién se dan cuenta cuando ella pasa este cambio de virtualidad a la presencialidad, 19, 20 años, 19 años, y comienzan a observar, la saben valorar y llega con un diagnóstico de autismo. ¿Sabes que esto es icónico? Porque en realidad la mayoría de los casos es como te digo, en esta edad de cuando son pequeños, a partir de los 10 meses, 11 meses, pasa algo y digamos se da estas características en el retroceso. Imagino yo que ella desenmascaró igual por la situación de la pandemia, pero estaba latente antes. Lo que pasa es que alrededor, podríamos llamarte que la generación de 1900 al 2000, 1990 al 2000, muchas de las personas están recién enterándose ahora en la actualidad que tienen diagnósticos relacionados al trastorno del neurodesarrollo, sea TDAH o sea TEA, porque se enmascaró. Recuerdas que nosotros venimos de una escuela tradicional en donde la misma situación de los profesores nos hacía permanecer quietos.
y si ellos te daban la oportunidad de alzar la mano. Entonces, de alguna forma en el TEA tú necesitas un tema de rigidez en algún punto para poder, digamos, sobrellevar. Y en este caso, con lo que comentas, esta persona me imagino que es un nivel 1, sea nivel 1 o nivel 2 en la socialización, nivel 1 en la comunicación. Entonces, esto es muy icónico realmente. Se está dando, pero de alguna forma en que sean conscientes las personas adultas de tener este diagnóstico, casi podría decirte que es imposible. Y que ahora se lo dé, creo que tienes un reto bastante bonito. A mí me gustaría trabajar así con los adultos que se están dando cuenta de este diagnóstico. Eso, Carmen. Tal vez te dejé clara o te confundí o alguna situación. No, sí, me quedó muy claro porque también puede ser también enmascarado también por los padres de familia, ¿no? Y también Claro, un poco también. la resistencia y todo. Ya cuando la chica tiene que salir a la parte ya directa de universidad, ya no hay cómo seguirlo enmascarando. Sí, es Sí. que, verás, te hablo yo también soy una persona neurodivergente, yo tengo TDAH. Y te lo hablo porque nosotros usualmente estas dificultades se relacionan a la transición de la vida. Es decir, cuando vas del colegio a la universidad o de la escuela al colegio o del colegio a la universidad o de la universidad al trabajo. Es donde ya te implica el tema de organización, planificación y está en las funciones neuropsicológicas o las funciones ejecutivas vigentes, te va desenmascarando ya algunas características de TEA o de TDAH. Sí, muy bien tu comentario, Carmen, me gustó mucho. Vamos con el siguiente. Ok, Carmen, gracias a ti. Este es el calendario infantil. Aquí también los padres, voy a abrirlo. Igual todo esto se sube en la plataforma. Este calendario infantil les va a servir a los profesionales, a los estudiantes, a los padres de familia que están aquí para reconocer ciertas situaciones que, por ejemplo, está aquí desde los 0 a los 84 meses. Aquí ustedes van a reconocer, por ejemplo, de los 0 a 3 meses, por cada ítem que debería ya aprender el niño o la niña que van a valorar. Desarrollo cognitivo, lingüístico, socioemocional, adaptativo, físico. Entonces, aquí se puede observar en este calendario infantil, yo creo que es completo, más que la guía de Portage, incluso, porque algunos usamos la guía de Portage para, digamos, verificar dónde puede tener la necesidad los niños o las niñas. Y en este sentido, van a ir encontrando de los 3 a los 6 meses, qué es lo que debería tener. También nos da aquí para notar observaciones, incluso veces que están con las vacunas o si no están. Sí, esto es hasta los 84 meses. Comentarios, observaciones. Veo aquí un comentario en el chat. Un cambio en la dinámica familiar, por ejemplo, la separación de sus padres. También. Yo creo que cuando tenemos un suceso muy inesperado en nuestra casa y nuestros hijos o nosotros mismos comenzamos a desenmascarar, es importante observar, ser observativos y si esto dura más de 3 meses. Usualmente hay conductas inadecuadas que es propio del ser humano en donde está tratando de adaptarse a la nueva situación, pero si esto ya es perdurable, necesitamos tener el apoyo o el acompañamiento de un profesional. Voy a dejar de compartir, voy a seguir a la siguiente. Okay, esta es la detección como profesional o estudiante universitario. Hay unos test que se llaman screening, que nos ayudan a verificar la posibilidad o a detectar, por así llamarlo, un posible diagnóstico del trastorno del espectro autista. Lo curioso es que lo puedes encontrar en físico, que lo vamos a subir en la página, y también lo puedes encontrar en línea. Usualmente este se lo trabaja para niños de 0 a 3 años, que es donde los padres van a consulta durante estas etapas también. Creo que en su mayoría van cuando los niños se encuentran en estas etapas. Porque dicen, mi hijo no habla, mi hijo no controla esfínteres, mi hijo no está caminando, o las dificultades que se asocian a este diagnóstico.
Vamos a entrar a la parte física que la tenemos aquí. De 1 a 3 años, mis disculpas, les había dicho de 0 a 3. Ya, este es un PDF que contempla 26 hojas. Nos vamos a ir directamente. Aquí está la No parte de solo las el PDF. Ajá, no Se solo el ve. PDF, solo las diapositivas. Gracias. Ahora lo comparto. ¿Tal vez ahí? Ahí sí. Ya, genial. Este se llama Cuestionario Modificado de Detección Temprana de Autismo para niños entre 1 y 3 años. Revisado y con entrevista de seguimiento es el MChat. Hay el MChat, el CARS, que nos van a ayudar a hacer un screening, a hacer una observación, un esquema o escanear, por así llamarlo, las características que nos pueden dar a un posible diagnóstico. Justo aquí tenemos las instrucciones para su uso, tenemos el algoritmo del puntaje, el bajo riesgo, el riesgo medio, el alto riesgo. Entonces, si tenemos un puntaje total de 0 a 2 y el niño es menor de 24 meses, hay que evaluar nuevamente, luego de cumplir los 2 años. No hace falta ninguna acción, al menos que al observarlo, hay algún indicador de riesgo para TEA. Están los puntajes de 3 a 7 y hablamos de un riesgo medio y de 8 a 20 y hablamos de un alto riesgo. ¿Cuáles son las preguntas aquí? La primera es, si usted señala un objeto del otro lado del cuarto, ¿su hijo lo mira? En este aspecto, si nosotros podemos hacer tanto las preguntas con el padre de familia o podemos intervenir cuando cuando llegan a consulta, claro está, llega el niño a consulta, podemos hacer algunas acciones lúdicas e ir anotando, porque de alguna forma también en este sentido los papitos pueden decir, no, sí, mi hijo sí mira, pero en la realidad no lo está haciendo. Entonces, si vamos a hacer un screening, es importante trabajar con el niño y la entrevista. Yo creo que nos sirve para corroborar incluso la información del padre. Claro, aquí es importante, esto no nos sirve para un diagnóstico, esto nos sirve para detectar, porque para un diagnóstico necesitamos algunas pruebas y algunas sesiones. Por ejemplo, ¿alguna vez se ha preguntado si su hijo es sordo? Y aquí es importante. ¿Puede asociarse las características de un niño con autismo con un niño sordo? Sí, se pueden asociar a nivel conductual. Entonces, el padre de familia, para tener, digamos, les explicaba el tema del diagnóstico, siempre es importante que se afiance de múltiples profesionales. Entonces, con un fonoaudiólogo es importante que vaya y asista para hacer una evaluación en caso de que exista o no. En caso de que no exista, ya es un indicativo. Su hijo juega juegos de fantasía o imaginación, su hijo le gusta treparse en las cosas, su hijo hace movimientos inusuales con los dedos. Estas son 20 preguntas, en donde se va respondiendo con sí y con no. Y esto nos va a servir muchísimo para hacer un screening. Voy con la siguiente diapositiva. Aquí lo vamos a hacer en línea. Les voy a mostrar en línea cómo... A ver, voy a dejar de compartirlo para mostrarles cómo se visualiza esto en línea y en realidad son las mismas preguntas incluso. A ver. Ok, lo voy a compartir en este momento. Me avisan, por favor, si se puede ver. Sí se puede ver. Ya, genial. Entonces vamos a ir respondiendo para ver el resultado de este test. Si usted señala o algo al otro lado del cuarto, su hijo lo mira. Por ejemplo, si usted señala un juguete, un peluche, un animal, su hijo lo mira. No hable no. ¿Alguna vez se ha preguntado si su hijo es sordo? Póngale sí. Su hijo juega juegos de fantasía e imaginación, finge beber de una taza, finge hablar por teléfono, pongámosle no. A su hijo le gusta treparse en las cosas, por ejemplo, mueve escaleras, pongámosle sí.
¿Su hijo hace movimientos inusuales con sus dedos? ¿Mueve los dedos cerca de los ojos de manera inusual? Sí. ¿Su hijo señala con un dedo cuando quiere pedir algo o pedir ayuda, por ejemplo, señala un juguete o algo? Pongámosle sí. ¿Su hijo señala con un dedo cuando quiere mostrar algo interesante? Vamos sí y no. A ver, ¿qué nos sale aquí? Vale, no. Su hijo muestra cosas acercándole hacia usted, levantándole para que usted las vea, no para pedir ayuda, sino para compartirlas con usted. Su hijo responde cuando usted le llama por su nombre. Pongámosle no. Cuando usted sonríe a su hijo, él o ella sonríe de vuelta. Pongámosle no. Su hijo le molestan los ruidos cotidianos, llora ahorita cuando escucha la aspiradora o música muy alta. Su hijo camina. Pongámosle sí, para que no sale. Su hijo le mira a los ojos cuando usted le habla. Pongámosle no. Su hijo imita sus movimientos, por ejemplo, decir adiós con la mano, aplaudir. Pongámosle no. Si usted voltea a ver algo, su hijo trata de ver lo que usted está viendo. Pongámosle no. Su hijo trata que usted lo mire, por ejemplo, busca que usted le haga un cumplido, o dice mira o veme. Pongámosle no. Su hijo le entiende cuando usted dice que haga algo. Por ejemplo, si usted no hace señas, su hijo entiende, pone el libro en la silla, tráeme cobija. Pongámosle sí. Si algo nuevo ocurre, su hijo lo mira a la cara para ver cómo se siente usted al respecto. Si oye un ruido extraño, ve un juguete nuevo, se voltea a verlo. Pongámosle no. Y la última pregunta, ¿le gusta a su hijo las actividades de movimiento? Por ejemplo, ¿le gusta que lo mezclen, mesan, columpien o que le hagan saltar en sus rodillas? Pongámosle no. Vamos a ver cómo nos sale aquí el resultado. Ha obtenido una puntuación de 15, esto significa que existe un alto riesgo de la presencia de autismo. Recomendamos contactar con un especialista para realizar una evaluación diagnóstica. Entonces, esto nos sirve muchísimo para trabajar, por ejemplo, en el ámbito de las entrevistas, para hacer un screening antes de presentar las múltiples pruebas para dar el diagnóstico o las sesiones. Entonces, aquí incluso nos da qué hacer ahora. Por último, si tenemos padres de familia conocidos, en el caso de las mamás que están aquí, que les cuesta ir donde un profesional o no tienen los recursos económicos, quizás de alguna forma nos sirve esto para ver si es que existe un alto riesgo o un bajo riesgo. Sí, es importante también la observación, muchísimo nos ayuda para verificar una posibilidad alta, media o baja. Ok, entonces aquí yo había colocado dentro de esta diapositiva, luego qué. Les decía, entonces, al hacer si están los papitos y conocen a los papitos, asistir donde un profesional para realizar una valoración más exhaustiva. Ahora, había colocado también información aquí dentro de estas diapositivas, cómo los docentes pudieran detectar. Por ejemplo, si estamos aquí con profesionales de en el aula tenemos de segundo, tercero, cuando ya no hacen la entrevista, cuando llegan por primera vez los niños, sino que posiblemente se puedan dar cuenta que los chicos, como el caso de Carmen, están desenmascarando ya en grados superiores. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Conocer los signos de alerta, familiarizarte con los signos y comportamientos que podrían indicar la presencia de un autismo. Estos pueden incluir dificultades en la comunicación verbal y no verbal, problemas en la interacción social, comportamientos repetitivos o estereotipados, intereses restringidos y dificultades en el juego imaginativo. La información y la formación sobre el autismo te ayudará a estar más alerta en estas señales. ¿Qué hemos podido observar en las aulas? Que, por ejemplo, los profes de inicial, en algunos casos, esta información, o sea, ellos ya están observando, pero esta información es como no está tan profundizada en sus conocimientos, quizás no hay una remisión a tiempo, y los niños van subiendo de nivel con dificultades en estas áreas. Entonces, es importante, yo aquí había colocado una foto que se llama Guía Currículum Principiante. Esta nos va a servir cuando somos profesionales de o cuando le queremos decir al padre de familia que nos ayude con la información del docente para ver cómo el niño está trabajando en clase. Entonces, aquí igual ingresamos al link
Y están habilidades de atención, imitación, las preacadémicas, áreas del lenguaje receptivo, áreas del lenguaje expresivo, en pareja o asimila. Entonces, estas preguntas hay que colocarlas en siempre, a veces o nunca. Y obviamente esta calificación es cualitativa, nos va a dar un indicio a través de lo que coloquen los docentes. Si es siempre, entonces ya es importante identificar dónde tiene la necesidad educativa y como profesional qué estrategias también yo puedo dar. Y de alguna forma, si estamos aquí como madres de familia, también nos sirve para identificar la necesidad en el aula de mi hijo. Voy a dejar de compartir. Entonces, aquí también yo he colocado luego que, por ejemplo, las mamás que están aquí, si ya en el aula se logra detectar la necesidad educativa, es importante, como decía, me parece que lo decía, creo que se nos fue. Sí, decía una mamita que está en valoración por UDAI, que le van a hacer una valoración los profesionales de UDAI. Entonces, es importante que los padres que se encuentran conociendo las necesidades educativas de sus hijos puedan conversar con los psicólogos de la institución o a su vez puedan hacer una solicitud al distrito para que sean sus hijos valorados por el departamento de la UDAI. Y a través de este departamento se generen estrategias que apoyen a los niños. O por último, nosotros también como profesionales pedir a la institución que nos apoye llenando esta información y nosotros escoger las estrategias que le van a servir en el aula. La pregunta del millón, ¿quién diagnostica? Esto es importante. ¿Quién diagnostica? Son los neurólogos o los neuropediatras en primera instancia. ¿Por qué? Porque a veces es importante conocer en neuroimagen dónde se encuentran las zonas afectadas. Lóbulo frontal, que es en la mayoría donde se encuentran funciones ejecutivas, pero necesitamos entender los resultados de neuroimagen. Hay algo curioso. Justamente hace unos días conocí a una persona, un niño de 4 años, que dentro de la evaluación de neuroimagen no reflejaba alteraciones, pero dentro de la evaluación, por ejemplo, A2 y todo lo que conlleva el screening, la entrevista, se pudo identificar que tenía o se daba la presunción de autismo, pero la neuroimagen no salía. Entonces, en algunos casos no sale, pero en otros sí se da la información por neuroimagen. En este caso, la neuropediatra le solicitó una nueva neuroimagen para conocer en realidad si es que fue por algo ocasional o fue un error o no lo fue, pero le mandaron a hacer otra valoración de este tipo. Otro punto son los psiquiatras. A través de evaluaciones igual pueden dar un diagnóstico de autismo. Otro punto son los neuropsicólogos y también son los psicólogos capacitados en el autismo que lo pueden realizar. En sí, además del diagnóstico, ¿qué nos interesa cuando somos padres de familia? Es conocer netamente dónde tiene la necesidad mi hijo para poder intervenir. Muchas veces veo que los padres se enfrascan y dicen, no, es que tengo que llevarlo a tal lugar, luego a tal lugar, para que le den un diagnóstico, pero en realidad necesitamos más bien conocer en sí la necesidad que tiene para yo poder ayudarle. Tenga o no tenga el diagnóstico, necesito ayudar a mi hijo porque le mencionábamos que a menor edad de intervención, mayor va a ser los resultados. Algo que es importante que mencionó una mamita dentro de este chat es que le está sacando también el carnet de que le ofrece el Ministerio de Salud Pública. En este sentido, antes, dentro de los carnets de los niños decía discapacidad mental. Ahora ya netamente ya sale con el diagnóstico que tiene el niño o la niña. Por último, también es importante recordar que existe, por ejemplo, diagnóstico de autismo y discapacidad intelectual, o diagnóstico de autismo y discapacidad visual, que en el ámbito educativo le llamamos multidiscapacidades.
pero en la situación actual, dentro de los informes sale el disgregado, también sale un certificado del MSP en donde explica las discapacidades que tiene la persona. Entonces, de alguna forma, sí es importante el apoyo también a través de este carnet, que nos sirve también para ingerir muchísimo en las estrategias educativas, en las estrategias o las herramientas que brinda el Estado. Ahora, los criterios diagnósticos del DSM-5. Yo creo que esto es muy importante considerarlo también en los informes que hacemos como profesionales, para que los padres puedan observar que las dificultades que tienen sus hijos de acuerdo al DSM-5. En las deficiencias, como les había mencionado, existen las deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social, en diversos contextos, manifestaciones por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes. Están los criterios, el A1, deficiencia en la reciprocidad socioemocional, el A2, deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, el A3, déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones. Entonces, al final del profesional, los que estamos aquí, que hemos valorado, es importante al final de todos nuestros instrumentos utilizados, colocar estos criterios para que el padre de la familia les pueda dar una lectura y pueda entender en dónde está fallando de acuerdo a este instrumento que somos los psicólogos, las necesidades latentes de sus hijos. Ahora, cuando nosotros decimos, por ejemplo, él tiene autismo severo, moderado, profundo. Recuerden que estos términos en la actualidad ya están desintegrados. Usualmente para diagnosticar o tener un caso de una persona con autismo, es importante conocer el nivel de gravedad. Por ejemplo, puede tener grado 3 en la comunicación social y grado 2 en el comportamiento restringido, o grado 3 en los 2 puntos, que son parte del trastorno del espectro autista. Nosotros antes hablábamos del Asperger. Entonces decíamos, a mi hijo le dieron Asperger, le diagnosticaron Asperger y a la otra persona le diagnosticaron autismo moderado, autismo severo. Como les digo, estos términos ya, de acuerdo a las organizaciones de padres de niños con autismo, de adolescentes, de adultos con autismo, están luchando para que totalmente se desintegren los términos. Uno, por cuestiones de discriminatorios incluso. Decían autismo profundo. Tiene entonces discapacidad intelectual o está acompañado de otras discapacidades. Es lo que usualmente, digamos, se mantendría como un esquema mental cuando nos dicen eso. Por otro lado, ¿por qué están desintegrando el término Asperger? Esto es muy importante, porque Asperger fue un científico que estuvo dentro de la Primera Guerra Mundial, en donde estaban, Segunda Guerra Mundial, donde hacían muchos experimentos con personas judías. Dentro de ellos se encontraban personas con autismo, los lanzaban de pisos, jugaban con ellos, hacían experimentos como de ratas de laboratorio con ellos mismos. Entonces, y él fue en realidad quien diagnosticó, digamos, este nivel que antes le decíamos nivel 1 de autismo. Los padres decidieron que se elimine totalmente este señor de la historia del autismo por todo lo que estuvo en las matanzas, en todo lo que participó. Entonces, a partir de ello, el DSM-5, las organizaciones nacionales mencionaron los niveles de gravedad del espectro autista. Entonces, está el 1, que necesita ayuda, está el 2, que necesita notable ayuda, y el 3, que necesita muy notable ayuda. Por ello es importante que en los informes siempre dejemos muy claro a los padres cuáles son los niveles de gravedad y cómo se encuentran enfrascados en cada ítem que es donde está afectada, podríamos llamarlo, que contempla el diagnóstico del espectro autista. Ok. Hemos terminado. Usualmente vamos a trabajar de esta forma, de 1 hora a 1h30. Entonces me gustaría saber, tenemos mensajes nuevos. En algunos casos nos sale como discapacidad psicosocial, sí.
En algunos casos lo sale así. Depende de la normativa, cómo lo mantenga el MSP. Años anteriores salía discapacidad mental, discapacidad psicosocial, pero ahora tengo entendido que están haciendo a través de un informe que se llama desgregado, están colocando la información neta de la persona. A partir del 30%, perdón, en el 30% no le dan carnet, cuando es el 50% ya tiene un carnet. Es lo que todavía se manifestaba cuando estábamos interrelacionados el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud a la hora de derivar estudiantes con posibles necesidades asociadas a discapacidad. Entonces, esta información le puedo dar en ese momento, querida María. Ok, entonces, ¿cómo estamos? Hemos tal vez erradicado dudas, quisiéramos aportar. Yo tengo una duda. En cuanto a los diagnósticos, el del grado 2 sí puede pasarse al grado 1, ¿no? Y viceversa. Las evaluaciones se deben hacer, bueno, hay criterios que son semestrales y otros anuales de seguimiento. Algo nuevo que veo que usted coloca que lo diagnostican los psiquiatras. Generalmente, bueno, le comento más que nada mi caso, ¿no? En sí yo lo llevé a un centro de neurodesarrollo. Y yo sí tengo aquí una duda y bueno, más que nada es duda, ¿no? Eh, Generalmente los que dan el tratamiento a los niños con autista, generalmente depende de cuál sea la afectación, ¿no? Que ellos tengan, pero en la mayoría siempre va con terapia ocupacional, con psicología, va con lo que es la psicorehabilitación y también terapia de lenguaje, ¿no? En algunos también equinoterapia. Pero lo que me cabe a mí la incógnita es, generalmente, eh, por qué solo le ponen a las personas para un diagnóstico? Yo respeto todo, ¿no? Al neuropediatra, porque al final el neuropediatra a mí me da el tratamiento farmacológico. Entonces, yo aquí sí tengo esa duda, digo, yo he andado ya este camino, ya voy 2 años en este camino, ¿no? Y ya yo he vivido y sé bueno, de lo que he vivido, sé lo que me indicó el neuropediatra y sé todo lo que me indicó cada profesional. Y a la final le digo, la experiencia es los que me están dando el tratamiento. Yo no sé, igual aquí, yo le pregunto eso porque aquí en el TENA no hay neuropediatra. Nosotros estamos organizándonos como mamitas. Yo ya saqué el carnet, yo le hice ya todo en lo privado y todo a mi hijo, ¿no? Ya lo tengo, pero hay mamitas que no disponen y usted, como dice, el hecho del carnet les ayuda más que nada en lo que es en la inclusión escolar, porque ha sido muy difícil tener autismo e irte a estudiar porque hay una discriminación genial. Es muy feo. Entonces, aquí nosotros estamos pidiendo que sea con el pediatra, que es lo que yo tengo aquí, y también con el resto de profesionales que tengo aquí, el psicólogo, ¿no? Que es el que te hace el A2. Y en este caso estamos pidiendo que no sea la calificación con ellos. Yo sé que dentro del Ministerio de Salud, porque es el Ministerio de Salud, ellos tienen reglamentos, pero si usted me puede sugerir algo, porque yo les digo, yo tengo la experiencia de vida. Yo, el tratamiento de con quién ellos tienen. Entonces yo no entiendo por qué la guía, eso yo sé, ya me leí la guía. Digo, ¿por qué la guía está especificado en eso? No sé si dentro de su conocimiento usted me puede dar algún tipo de orientación también para ir, y tenemos otra reunión ya con el Ministerio de Salud para ver qué más nos pueden responder. Yo también me bajé algunos estudios, ¿no? Aquí, como usted lo dice, no hay muchos estudios que te digan, para lo que es el diagnóstico. Aquí no creo, no, de lo que yo poco que he revisado, no hay mucho interés en lo que es estas enfermedades y generalmente son conocidas como enfermedades raras. Eso sí me puede usted ayudar con algo más para nosotros hacer la discusión en el Ministerio de Salud, yo le agradecería. Ya, te comento que en el MSP en realidad son muy estáticos en cuanto a sus funciones, porque siempre tiene que visualizar
Pasa por el psicólogo hace la valoración y lo manda al neurólogo o neuropediatra. Para obtener un carnet siempre te van a pedir que sea revisado por un profesional en el área, neuropediatría o neurología. De pronto, si tienen psiquiatra en el MCP, podrían relacionarlo a este profesional para que les haga la valoración. Conseguir un carnet es bastante difícil. Lo hemos palpado, al menos de forma particular, con los padres de familia donde yo trabajaba. Les mandan incluso con el tema de genetista a la ciudad de Quito, a este hospital de todas las enfermedades, ¿no? De ahí le devuelven a la ciudad, le hacen una valoración al profesional y lo mandan a otro profesional. Entonces, más bien sugerirte aquí ideas en relación a esto, creo que nos tocaría cambiar el marco, el marco legal que tiene el MSP, porque en relación a tus necesidades es bastante difícil y es increíble lo que pasa en nuestra sociedad. Lo que te recomiendo más bien es en el ámbito educativo, de que las madres que están en tu ciudad puedan manifestar una reunión con la coordinación zonal, incluso, que es de la SOE, me parece que son zona 6, y se planteen las estrategias por DS, UDAI, de las adaptaciones curriculares, basados en el marco legal y basado en lo que necesitan los niños. En realidad, eso te podría ayudar. De pronto yo voy a investigar más qué se puede hacer a nivel del MSP, y en la siguiente clase te lo podría comentar, Mónica. Tal vez te quedó alguna duda o algo más que te podría responder. No, esa duda ya tenía más que nada. En cuanto al inicio, ya estaba estudiando un poquito acerca de lo que son los grados. Y eso también se me puede aclarar un poquito más acerca de los Ah, ya. grados, Sí, darnos un sí, poquito más de detalle, por favor. claro que sí. Ya, genial. Ahora en los grados, en relación a lo que hablaste, ya recordé, tú decías de que se pueden mover. Claro que sí, no son estáticos. Por ejemplo, yo ahorita en la evaluación, un ejemplo, veo que el niño tiene grado 3 en comunicación social y tiene grado 2 en comportamiento restringido. Entonces, se realiza una intervención, digamos, se planifica una intervención para un año, que usualmente es el mejor, para mí como profesional, es el mejor tiempo. No sé qué dirá Carmen, por ejemplo, que también está trabajando. En un año trabajar las técnicas o estrategias que necesito para que esta persona o este niño vaya mejorando. Entonces, a la evaluación del año veo que, por ejemplo, en comunicación social ya no necesita tanta ayuda como la necesitaba hace un año. Entonces, la nueva valoración le coloco en grado 2. Como pueden decir, esto no es estático, esto sube o baja, pero dependiendo del nivel de ayuda que se trabaje en el hogar, en el ámbito educativo y en todas las esferas que lo componen al ser humano. Entonces, eso te podría decir. Por ejemplo, Carmen, ¿qué nos podrías responder? Recuerden que este es un lugar donde todos estamos aprendiendo de todos. Disculpa, Michelle, ¿me podrías por favor repetir la pregunta? Claro que sí, Carmen. Lo que pasa es que Mónica es madre de familia y nos estaba preguntando con los niveles de gravedad del espectro autista. Esto sube, baja. También nos preguntaba la evaluación, si es considerable hacerla entre 6 meses a un año. Entonces, como les decía, todos estamos aquí aportando con un granito de arena en base a nuestras experiencias. ¿Qué podríamos o qué podrías decirle tú, Carmen, también que estás trabajando en el área profesional? Bueno, que justamente para eso mismo son las terapias ocupacionales, la terapia del lenguaje, habilidades sociales. Justamente lo que se va trabajando y se van viendo mejoras. Resulta que justamente sí puede darse. Por ejemplo, que tenemos un diagnóstico con un nivel de gravedad, me ocurre de un grado 2, ¿ya? Pero trabajando lo que son las habilidades sociales, se puede ir disminuyendo realmente la incidencia del grado 2 e ir mejorando a un grado 1. Sí se puede dar esa situación. Sí hemos visto, sí se ha dado, se ha percatado justamente en el acompañamiento que se da, sí, en el trabajo. Eso en base a una pregunta. Y la otra,
Creo que con esa es la inquietud. Sí, sí, sí. La otra en relación a la evaluación, ¿qué tiempo se considera mejor para hacer la evaluación? ¿A los 6 meses o al año? Generalmente se lo hace al año porque de todas maneras siempre hay otras leyes y todo que están desarrollando. O sea, generalmente se espera al año. Dentro de la práctica de acá, otro más lo hemos trabajado al año, cuando ya hay mucho más estimulación y todo el niño. Y hemos trabajado, se hace el trabajo, se hace también las terapias ocupacionales, que es lo que necesita el niño trabajar más. Y ahí es un avance que te acabo de decir. Claro que sí, Carmen, muchas gracias. En realidad, Mónica, para hacerlo más, digamos, explícito, en este sentido, cuando nosotros decimos necesitan muy notable ayuda, quiere decir que necesitamos, dentro de la comunicación social, ¿no? Ahí el psicólogo te explica en qué parte de la comunicación social está el niño con dificultades. Y si te dice necesita muy notable ayuda, necesitamos trabajar incluso en el día por periodos de tiempo, las actividades de comunicación social. Necesitamos trabajar no solamente los días de terapia, porque, qué sé yo, mi presupuesto no es tan amplio para yo tenerlo todos los días en terapia. Pero si, por ejemplo, la profesional le trabaja 2 días en la terapia, yo le trabajo los 3 en la casa. Eso quiere decir muy notable ayuda, o sea, necesito estar ahí, 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 ahí. De repente mi hijo ya ha mejorado en ese aspecto de comunicación social. Ya no necesita que yo le dé todos los días, sino que si yo 2 o 3 días actividades y terapias. Por último, dentro de las actividades que yo le doy, veo que ya ha mejorado mucho más en ciertas falencias, entonces necesita un empujoncito, necesita un poco de ayuda, pero ya no necesita que yo esté todos los días con él. Por otro lado, si me dicen que tiene, por ejemplo, necesita notable ayuda, y yo solo lo llevo 2 días a la terapia. Y en la casa no realizo nada porque quizás tengo un trabajo, estoy todo el día en el trabajo, no tengo a quien me lo cuide. En realidad sí puede afectar eso y puede subir el nivel, porque no hay en casa quien le estimule, quien le apoye, o quien le dé el apoyo a la terapeuta o el terapeuta. Entonces puede subir el nivel y necesita muy notable ayuda en la nueva evaluación que le hagan. Entonces, esto es muy importante que lo consideren, no es estático, sube o baja, como le decía Mónica. Tal vez estamos hasta ahí bien, Mónica, o quizás nos faltó algo de aportarte. Ok, Natalie. Gracias, Mónica. Bien. Yo tengo una pregunta. Dentro de lo educativo, he visto que los niños con espectro autista suelen tener maestros sombra. ¿Todos los niños autistas deben tener maestro sombra o no? Y si es que tienen grado 3 en comunicación social y comportamiento restringido, ¿deben tener el maestro sombra para estar en la escuela? Ya. Bueno, Sabes que es muy importante esa pregunta, muy, muy buena, porque el maestro sombra usualmente se lo debe necesitar cuando necesita muy notable ayuda. Es decir, digamos, existen muchas conductas inadecuadas, el aprendizaje del niño pues es muy, muy, muy lento en relación a los otros niños. Podríamos decir que cuando existe un grado 3 que necesita muy notable ayuda, pero el maestro sombra no, digamos, no es un maestro estático, como estábamos mencionando que el nivel de gravedad tiene que bajar. Es el apoyo que sirve o que tiene el maestro sombra para el niño, igual tiene que ser gradual. Es decir, en las primeras semanas, qué sé yo, por primera vez el profesional me ha dicho que tiene grado 3 y necesita muy notable ayuda. Yo le coloco a mi hijo un profesional docente sombra, hasta que mi hijo vaya por sí solo. O sea, es el acompañamiento hasta que mi hijo logre independencia y quizás pueda bajar al grado 2 o al grado 1. No es que el maestro sombra va a ser estático. Y aquí hay un problema muy grande de que algunas veces las instituciones educativas o los padres de familia pensamos que el maestro sombra tiene que estar todos los años escolares de mi hijo, haciéndole las tareas, el maestro sombra cogiéndole la manito para que él coge el lápiz.
Y en realidad el maestro sombra tiene que ser muy bien capacitado para brindar estrategias con los chicos. De pronto, si en la institución educativa existen maestros sombras, querida Natalie, no está en nuestras funciones como pero de alguna manera si se puede aportar con ellos en este sentido de que tengan presente cómo tienen que trabajar, yo creo que un granito de arena lo podemos brindar de pronto. Eso, Natalie. Muy bien. Ok, muchas Ok, Natalie, aquí veo una pregunta. ¿Para la intervención es mejor que los niños estén con fármacos o sin? Ya. En realidad, siento que algunos niños, por lo general, sí necesitan el tema de medicamentos paliativos. En realidad, eh, hay pros y contras de los fármacos. Los pros quizás regulan la conducta. Le ayudan, por ejemplo, a estar más concentrado, a estar más dirigido. Y el contra es que hay algunos medicamentos que no le sientan a los niños. Están somnolientos, están con sueño. He visto padres que han optado mejor para regularles porque son niños incluso ellos también son susceptibles a ansiedad, a depresión, a todo esto, porque en realidad algunos tienen, digamos, el grado 1, saben ellos, ya son mayores como la chica que evaluó Carmen, de alguna forma son conscientes de que se les hace difícil socializar, que se les hace difícil entender el doble sentido o las metáforas o el sentido figurado y son susceptibles a depresión o ansiedad. Entonces, he visto que algunos padres se han apoyado mucho de lo que es el cannabis, pero sin el alucinógeno. Y es un preparado mismo para, digamos, menguar las dificultades que tienen los niños, que comienzan a desesperarse, a balancearse. Pero como les digo, depende muchísimo de los padres. Es entender que la condición de mi hijo le hace a él ser libre de esa forma. Entonces, depende mucho, mucho de los padres en este sentido. Si ustedes requieren apoyarse de medicamento o quizás requieren apoyarse de lo que son los paliativos o lo que son aspectos naturales, lo pueden hacer. Pero siempre y cuando de una guía. Sí es importante que tengan una guía del profesional. Qué sé yo, el neuropediatra. Con esto también, antes de culminar con esta reunión, es muy importante, hay muchos charlatanes en este sentido, de personas que dicen, oh, nosotros vamos a curar el autismo con la planta mágica o con el medicamento mágico. Entonces es importante no dejarse llevar de esto. Incluso se ha visto en profesionales, neuropediatras, tuve una mala experiencia con uno, en donde les estaba como investigando, ¿no? Pero en realidad hizo mucho daño a estos niños, como que les daba unos electroshocks, porque decía que les estimulaba el cerebro y les daba unos medicamentos. En realidad, los padres de familia, porque los padres como que se comunicaron entre ellos y todos se fueron a ese lugar, porque el Señor les decía, su hijo va a hablar, su hijo, dele tiempo al tiempo, su hijo va a dejar el pañal, su hijo va a caminar por estos electroshocks. Y en realidad no fue así. Entonces, los niños están con unas dificultades tremendas porque los padres, por ejemplo, el Señor les dijo, en 2 años su hijo sale. En 1 año y medio o en 2 años su hijo sale, tiene que traerlo cada vez. Y en realidad los padres que están aquí saben lo costoso que es, por ejemplo, una neuroimagen, un electroencefalograma, los medicamentos incluso. Es importante ser muy curiosos, observadores y preguntar al médico por qué, por qué, por qué, por qué. Si le mandan medicina, ¿por qué? Y cómo le va a servir y qué le va a hacer, qué efectos secundarios podría tener. Eso. Tal vez alguien más quisiera comunicar algo de esencial. Si no, damos por terminada esta reunión. Para mí es muy gratificante ver todas las personas conectadas aquí, todos los que se inscribieron en este taller, hablar sobre este tema que sí es poco investigado, pero vamos contribuyendo con nuestras experiencias y vamos también en nuestro camino sensibilizando a las demás personas sobre este tema.
Muy bien, chicas, por favor. Veo que solo hay chicas. ¿Podrían encender su cámara para tomarnos una fotito? Muy bien, muchas gracias. Yo de Camila sí no he tenido preguntas, todas han conversado, menos Camila. Esperemos que la siguiente sesión ya nos realices preguntas. Porque uno en tu actividad que estás actualmente, ¿por qué pasa esto y por qué eso? Entonces, pilas. ¿Ok, Camila? Muy bien. Vamos a la fotito. Ok, y nos vemos el día de mañana. Vamos a hablar mañana sobre la neuropsicología. Vamos a conocer por qué mi hijo, mi estudiante, mi paciente es muy rígido, por qué no controla su conducta, por qué le cuesta entender lo que va a pasar después, etcétera, etcétera. Muy bien. Por favor, revisarán la página que voy a subir también los instrumentos que utilizamos en esta exposición. Una muy buena noche con todos. Cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias, Michelle. Gracias. Gracias, Natalie. Hasta mañana.